Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Bienvenidos al episodio de hoy del Bien Común, hoy día con Denise Goldfarb, speaker, autora, directora de empresas, consultora, tanta cosa, ¿no? que estás haciendo, Denise. Feliz de tenerte hoy día, desde la última vez que nos vimos y viendo tu carrera desarrollarse, pero en forma muy explosiva a nivel internacional. Bueno, oye, feliz de esta invitación, Alexis, gracias. Sí, nos tomamos un café hace varios meses, ¿o no? Hace ya. Y teníamos pendiente esta conversación, así que feliz de estar acá. Efectivamente, ya en una época un poquito más avanzada de esta aventura, digo yo, como independiente, pasándolo muy bien, haciendo las cosas que me gustan y muy relacionado a cómo yo quiero aportar hoy día. Excelente. Y con tu libro nuevo, ya ahora en inglés también, ¿no? Sí. Excelente. Denise, vamos a hablar sobre la innovación y el futuro del trabajo. Y para poner en contexto, nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que el mundo cambió brutalmente. Y esto digamos, no es una gran novedad. Lo que sí nosotros creemos que esto se debe fundamentalmente a tres fenómenos que se acoplaron. La cuarta revolución industrial, de la cual tú hablas harto, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. Estos tres fenómenos se acoplaron y produjeron un cambio de paradigma muy repentino en la sociedad, producto fundamentalmente porque, a nuestro juicio, ocurrió acá que las nuevas generaciones se empoderaron con producto de la tecnología y están instalando lo que nosotros llamamos los valores generacionales mientras son jóvenes. Eso no había pasado nunca en la historia. Cuando tú miras para atrás siempre venía esta nueva generación con ideas nuevas, pero se encontraba con la generación anterior, ¿cierto? Entonces se demoraban en poner sus creencias en la sociedad. Ahora lo estamos viendo a una velocidad vertiginosa. Me gustaría partir escuchándote cómo lo estás viendo tú, cómo estás viendo este cambio, este repentino ascenso de estas ideas más cercanas a estas nuevas generaciones. Bueno, yo concuerdo mucho con esas variables, ¿no? De la cuarta revolución industrial, sin duda la tecnología ha cambiado la manera como se hace negocio y la manera como nos relacionamos entre las personas. Y muy asociado a eso, la capacidad, la velocidad hoy día de cómo evolucionan las cosas. El cómo trabajamos ha cambiado muchísimo, ha tenido un gran impacto en el mercado laboral. La gig economy, cómo hoy día podemos trabajar desde cualquier parte del mundo con nuevos formatos, creo que también está cambiando. ¿Qué le llamamos gig economy? La economía gig es la economía de los trabajadores independientes y que habla de todo lo que no sea el trabajo tradicional, que es el trabajo tradicional de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, trabajo para un solo empleador. Entonces, la economía gig es cuando trabajo para 2, para 3 empleadores, trabajo a tiempo parcial, trabajo por proyectos. Y eso podemos asociarlo mucho tal vez al chofer de Uber, que fue de los primeros cargos gig que hubo, donde yo también me puedo hacer mi propio horario, puedo tener una independencia, puedo tener un trabajo paralelo, pero hoy día ocurre esto en todo rango de distintas profesiones, distintas ocupaciones, de roles más operativos hasta roles muy sofisticados. Hay hoy día plataformas de trabajo que están especializadas en ofrecer este tipo de empleo, que no son las plataformas que usamos normalmente. Tenemos Workana, Upwork, Fiverr, y eso está cambiando el mundo. De hecho, ya se sabe, Alexis, cuándo en Estados Unidos estos trabajadores independientes van a superar a los trabajadores tradicionales. ¿Cuándo crees tú que va a ser? Va a ser la mayoría. Va a ser dentro de poco, me imagino, ¿no? 2027. Oh, wow. Así que, eso, así de rápido. Exacto. Y de todas maneras, la pandemia fue un acelerador de todo esto, donde se hizo el experimento mundial de teletrabajo más grande de la historia y vimos que el teletrabajo parece que funcionaba. Funcionó en hace muchas rato, dimensiones. Claro, hace rato ya estaba habilitada la tecnología. ¿Y por qué no se había hecho antes más masivamente? Por esto. Por la creencia del liderazgo, de la confianza, del control. Entonces eso ya nos demostró que se podía trabajar de una manera distinta. Entonces eso sin duda está cambiando. Yo agregaría, fíjate, tal vez otro elemento que tiene que ver con la nueva longevidad. Hoy día es un hecho que vamos a vivir hasta los 90 y 100 años.
y eso creo que también nos hace replantearnos cuál va a ser nuestro futuro laboral. Es cosa de mirar. Hoy día una persona de 60 años, jovial, corriendo maratones, ¿verdad? Jugando pádel, o sea, hoy día además, cuando llegamos a nuestro principal nivel de sabiduría, a nivel del trabajo, yo creo que a los 50 años, cuando acumulamos más conocimiento, tenemos más experiencia manejando equipo. ¿Y qué pasa con el mercado laboral? Todo lo contrario. El mercado laboral se cierra, ¿verdad? Se cierra cuando cumplimos 50 años y se privilegia a generaciones más jóvenes. Entonces, Que tiene que ver con la importancia que tomó la tecnología en la sociedad, ¿no? tiene que ver Tú con dices, la tecnología. tú dices, bueno, sí. sí, la innovación hoy día tiene mucha línea con la tecnología, entonces tú quieres talento joven en teoría, Pero ¿cierto? eso tiene que ver con prejuicio. No, eso, Exactamente, pero claro. eso es lo que pasa dentro de la empresa, ¿no? Que Pasa están mirando mucho. y dicen, bueno, los jóvenes Yo creo son que es los que la están eso, llevando. y también que se quieren, una persona ya llega a ese nivel, tal vez está en una renta alta, entonces se dice, vamos a abaratar costos, vamos a tener gente que probablemente sea más afín con la tecnología, y en ese sentido se hace como este cambio laboral, y se deja a las personas cuando están en su peak, activos, ¿verdad?, con todo el conocimiento. Bueno, y de eso se trata mucho mi libro, Alexis, Consciente de mi futuro, que tú lo mencionabas ahí al inicio. Y es un libro que habla sobre empleabilidad, trabajo, el futuro. ¿Y por qué se llama así? Tiene un juego de palabras, esto de consciente con el número 100. Porque esto es un método, tiene un test donde se invita a que cada persona se autoevalúe de manera gratis, ¿verdad?, para saber de 0 a 100 cuán consciente del futuro somos. Y habla de qué acciones estás haciendo hoy día por tu desarrollo profesional. Cuánto tú has pensado en tus próximas etapas, cómo estás aprendiendo activamente y cómo estás trabajando tu principal activo estratégico, que es tu marca personal. La marca personal. Ahora, esto está trayendo desafíos tremendos para la empresa, ¿no? Porque esta es una forma muy distinta de trabajar. Sí. Por una parte, tú dices, los jóvenes hoy día con esta nueva forma de trabajar, está muy conectado con el sentido emprendedor. Sí. Y que Sí, uno sí. de los valores Sí. de estas creencias generacionales principales, particularmente los millennials, ya que quieren sentirse diseñadores de su propio futuro, independiente de que estén trabajando en una empresa tradicional. O sea, esto es así. Ahora, esto es un cambio brutal para la empresa en términos de cómo trabajar, ¿cierto? En el antiguo paradigma que nosotros llamamos, que es de la generación X hacia atrás, normalmente tú lo que ves es mucha jerarquía, viene más relacionado a la sociedad disciplinaria, ¿no? Y por otra parte tienes este nuevo paradigma que está con los conceptos de jerarquía, con trabajo mucho más horizontal. ¿Cómo ves tú que el trabajo entre ambas generaciones? ¿Cómo haces para que se reconozca lo mejor de cada uno? Porque cuando tú tienes juventud empoderada, muchas veces te lleva a la soberbia. A decir, no, estos viejos no sirven, ¿cierto? Ni siquiera pueden prender el televisor solo. Claro. ¿Para qué sirven? Sí. ¿Cómo ves tú esas diferencias y cómo trabajar en conjunto? Mira, tú sabes que de hecho yo tengo un curso en LinkedIn Learning que se llama Cómo gestionar equipos multigeneracionales. Entonces me metí bien en profundidad en este tema y habla de reconocer que hoy día fácilmente en una misma empresa pueden coexistir entre 4 y hasta 5 generaciones. Y creo que un aspecto muy importante es trabajar en una cultura que se basa en el respeto. Yo creo que una cultura donde realmente se pueda trabajar en la diversidad generacional tiene que tener como valor el respeto, porque esto se habla de cómo yo estoy abierto a escuchar las ideas, las opiniones de otros, cómo yo no te juzgo porque tú tengas una edad mayor o yo no te juzgo porque tú tengas una edad menor, porque sea edadismo en todos los extremos, podríamos decir, ¿o no? Las personas mayores y las personas más jóvenes. Tú tienes poca experiencia, no estás preparado, ¿verdad? Cuando crezca ya vas a entender, ¿cierto? Y el mayor, oye, es que vas a estar lejos de la tecnología, ya no vas a poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces yo creo que en los dos extremos probablemente hay mucho de estos estereotipos y de este prejuicio. Y a mí me tocó vivir en las empresas algo muy bonito de lo que se podía hacer a nivel intergeneracional. Te estoy hablando de experiencias que tuve antes del 2014. Yo trabajaba en un retail y se empezó a introducir todo el concepto de la omnicanalidad. Y dentro de este concepto de la omnicanalidad, el vendedor tradicional tenía que meter dentro de su circuito de ventas no solamente el atender al cliente, mostrarle los productos que había en la sala, sino que además tenía que agarrar una pantalla y decirle que entrara a la página web y mostrarle los productos por la página web, que era muy contraintuitivo. Imagínate las personas que durante décadas habían trabajado de otra manera. Y adivina quiénes fueron los mejores instructores, los vendedores jóvenes.
Entonces ahí aplicamos un método de reverse mentoring, por así decirlo, donde las personas más jóvenes fueron quienes le enseñaron, ¿verdad?, a estos vendedores mayores cómo usar esa pantalla, cómo perderle miedo, ¿verdad?, a ese manejo, a esa nueva manera, ¿verdad?, de vender, donde no solamente tú le ofrecías los productos que estaban físicamente en la tienda, sino que además les ofrecías cuáles eran los productos que estaban disponibles en la página web y cómo podías completar una compra a través de la página web con esta pantalla que te ibas a tener en la mano. Entonces, fue una experiencia súper bonita y creo que de eso se pueden sacar también muchos más ejemplos, ¿verdad?, de cómo las generaciones mayores o las generaciones más jóvenes se pueden retroalimentar y pueden aprender y enriquecerse mutuamente. Mira, y nosotros al menos, a ver qué opinas tú, creemos que una forma de generar este pegamento entre las distintas generaciones tiene que ver con el propósito, con el sentido, que la empresa tenga sentido, no como una declaración en una muralla, sino que genuinamente. Y para eso nosotros hablamos de que las empresas tienen que transitar de tener un modelo de negocios a un modelo de valor. El modelo de valor es un modelo de negocios construido sobre un propósito. De modo que la empresa, mientras más vende, más bien le hace a la sociedad y a todos los distintos grupos de interés. De hecho, te voy a dar un par de datos. Un informe de Harvard Business Review encontró que las compañías con prácticas sólidas de ética y responsabilidad social reportan un 20% más en retorno de inversión, el ROI, y tienen una mayor lealtad de clientes y empleados en comparación con aquellas que no priorizan esos aspectos. También Edelman Trust Barometer del 2022 revela que el 63% de los consumidores globales considera que las empresas deben ser líderes en impacto social y ambiental, más allá de cumplir regulaciones para mantener su credibilidad y preferencia. O sea, el tema del sentido y el propósito, que sabemos que ya lleva varios años, en un momento se volvió a harta moda, ¿cierto? Y cuando hay moda, como que no necesariamente va en la dirección que sea genuino, pero los datos están mostrando que es muy relevante para la empresa, para su rentabilidad, para los distintos grupos de interés. Y te quería preguntar, ¿cómo estás viendo tú esa importancia? ¿Es tan relevante para pegar y que las distintas generaciones puedan trabajar en conjunto o no tanto? Mira, yo creo que sí tiene una relevancia estratégica por varias razones. Una, porque creo que te facilita mucho el trabajo en equipo, o sea, de tener un objetivo en común y por sobre todo entender cuál es la interdependencia que va a haber desde cualquiera que sea tu rol, ya sea estés con personal en contacto, ya sea estés en el back office, ya sea estés en un rol más operativo. Creo que te da mucho más sentido a entender cuál es tu aporte dentro de esta cadena, ¿verdad? Y entender también quién lo recibe. Y creo que cuando tú logras vislumbrar, ¿verdad?, quiénes están recibiendo tu aporte, también te hace sentir más orgullo. Y creo que con este cambio de mirada, dos de los stakeholders más importantes pasan a ser, por un lado, los propios colaboradores y los clientes, ¿o no? Yo creo que son como dos de los principales. Cuando tú trabajas en una empresa y donde ves que hay efectivamente un foco, hay en el fondo una centricidad en las personas, en el desarrollo, en la empleabilidad, tú trabajas con más orgullo, trabajas mejor, logras mejores productos, atiendes mejor. Entonces eso va a tener una incidencia directa también en proveedores, en los propios clientes y en la rentabilidad de la empresa. Entonces, yo sí creo mucho en este círculo positivo, este círculo virtuoso que se va generando en la medida que va generando más orgullo, va generando razones para que las personas quieran entrar a trabajar a tu empresa, para que quieran permanecer desarrollándose ahí y razones en el fondo para que no se quieran ir. Y eso yo creo que es la base, ¿no?, de cómo vas generando este valor incremental para todos los grupos de interés. Ahora, nosotros por lo menos lo que vemos es que este nuevo paradigma impulsado por estas nuevas generaciones se instaló con mucha fuerza, y que tiene que ver con que se encontraron con la tecnología que los empoderó, y hizo que muchas empresas tomaran esto y se fueran con todo, ¿cierto? Y vimos mucha inversión en sostenibilidad, en temas de diversidad, etcétera. Y probablemente este es un juicio más personal, pero estos valores que se estaban instalando, cuando digo valores me refiero a creencias, fueron tomados y convertidos en ideología
mucho más extremas, se extremaron y se convirtió en este movimiento woke. ¿Ah? Y lo que hemos visto en el último tiempo, sobre todo desde que Trump asume, es como una vuelta para el otro lado. ¿Ah? Sí. La empresa dijeron, listo, se acabó, esto ya no va más. Nosotros estamos convencidos de que este es un cambio estructural y por lo tanto necesita hacer la integración de ambas miradas. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Está ocurriendo esa integración o estás viendo que la empresa está como volviendo más a lo que era el antiguo paradigma? Mira, yo creo que mucho de estos cambios, estas son evoluciones profundas que tienen que ver con cambios en la sociedad y a veces ocurren con este movimiento pendular, ¿verdad? Que se van como desde un extremo a otro. Yo creo que lo hemos vivido desde todo lo que son los movimientos de la equidad de género, del tema del avance de la mujer en roles de liderazgo. Y yo lo sé, ¿verdad?, de que muchas empresas estadounidenses, por un tema de defender también sus negocios que tienen con el gobierno, prefirieron en el fondo hacer una declaración con respecto a cuál va a ser su postura en diversidad. Esto te lo digo porque me lo dijo gente que trabaja en distintas empresas y que me decía, de hecho una empresa consultora, no voy a decir el nombre, pero me dijo 40% de nuestros negocios son federales. Entonces, nosotros que fuimos elegida la empresa número 1 en temas de diversidad, la verdad es que acá había un tema de negocio, ¿ya? Entonces, a ver, a mí la verdad eso yo lo vi con mucho pesar, porque creo que muchas empresas están haciendo un trabajo muy serio y muy profundo, ¿verdad?, de cómo trabajar por integrar a personas en el fondo que representan finalmente a la sociedad. Y creo que si bien no hay que ser fanático, ¿verdad?, como de querer hacer algo, una presión extrema por temas de integrar a personas distintas, creo que el buscar mayor representatividad siempre es bueno. Siempre es bueno desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de cómo se llega a distintas soluciones, desde el punto de vista de la innovación. Entonces yo creo que sí hay algo positivo en eso de poder buscar esa diversidad. Sin llegar a extremos, creo yo, pero creo que sí muchas empresas trabajaron con mucha profundidad, con mucha seriedad, y probablemente como todos los péndulos, ¿o no? En algún minuto se va a llegar probablemente a un punto medio y no tanto de los extremos. En la integración de las dos miradas. Claro, ¿no? por ejemplo, para hablarte de una de estas posturas, ¿o no?, que tiene que ver con la equidad de género, donde yo he participado bastante activamente, creo que se ha hablado poco de lo que han perdido los hombres, por ejemplo, con los estereotipos de género. Y eso yo no se lo he escuchado decir a nadie, ¿verdad? Esto de siempre tener estos roles de cuidado, el rol de la familia muy circunscritos a la mujer, que eso tal vez le ha vetado, ¿no?, a veces el poder ascender a posiciones de liderazgo. Nunca se habla de lo que los hombres a veces se les ha quitado, ¿no?, en su rol de papás, en su rol de tomarse tiempo también con los niños. Tenemos cifras bien lamentables de hoy día, por ejemplo, los papás tienen una licencia postnatal de 5 días. ¿Tú sabes qué porcentaje se lo toma en Chile? 5 días es nada. Además quien se lo toma muchas veces no es tan bien mirado. Claro, pero bueno, ¿cuánto se toman los 5 días? Bajísimo. 20%. Impresionante. Claro. Entonces uno dice, o sea, como que no tiene mucho sentido. O sea, ya es un número bastante bajo de día. Y el Ministerio de la Mujer hizo hace algunos años un estudio para entender cuáles eran las razones. Y la razón es, no quiero ser mal mirado por mi jefe, van a considerar de que soy poco responsable, estoy poco comprometido, me pueden echar. Claro. ¿Ya? Entonces yo creo que nos falta mucho por avanzar en temas de corresponsabilidad y por lo mismo creo que el tema de equidad de género, más que abordarlo desde el punto de vista de la mujer, nos falta todavía abordarlo más desde el punto de vista de ambos, ¿verdad? De los hombres y las mujeres, lo que los hombres necesitan también recuperar en ese camino y lo que las mujeres también necesitan seguir ganando como espacio. Bueno, esta es una discusión sumamente importante, además con el desplome de la tasa de natalidad que estamos viendo, sí, ¿no? Muy preocupante. Va a cambiar estructuralmente el país de la noche a la mañana, claro, porque a diferencia de lo que ha pasado en otras partes, sí, en Chile en particular está siendo muy, muy abrupto eso. Bueno, ya está escrito, ¿no?, que vamos a ser el país que está envejeciendo más rápido. Y eso es por esta noticia que no es buena, ¿verdad? De la baja de la tasa de natalidad, estamos más bajos que países europeos en 1,1. Y además, bueno, la esperanza de vida, que siempre ha sido muy alta en Chile. Claro. Ahora,
nosotros, y ahora te hablo un poco desde mi rol como consultor, desde el otro sombrero, nosotros vemos que la empresa, una parte importante de los problemas tienen que ver con problemas intergeneracionales hoy día, que tiene que ver con esto que estamos conversando de la generación X para atrás, ¿cierto? Los millennials hacia adelante, esta tensión entre el antiguo paradigma y el nuevo paradigma. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los grandes prejuicios que hay de un lado y otro? Entre el antiguo y el nuevo, ¿cómo se miran? ¿Cuáles son los prejuicios que te encuentras normalmente? Bueno, hoy día tenemos no solamente a los millennials, tenemos ya a los centennials. A los centennials, claro, que son, estamos hablando de otra. Hace poco la CEO de una fintech me decía, Alex, no sé qué hacer con estos jóvenes. Le digo, ¿cuántos años tienes tú? Le digo, 28. Y está hablando de los desarrolladores y los techies que venían con 23, 24 años, que no sabía cómo manejarlos. O sea, la diferencia entre los millennials y centennials es importante. Imagínate, también es, claro, no solamente entre las generaciones mayores. Sí. Bueno, ¿Qué prejuicio yo creo estás viendo tú? Nos tocó vivir cosas distintas a cada una de las generaciones. La generación de los centennials es la generación de la inmediatez. Yo creo que en general también ha sido una generación extremadamente sobreprotegida. Esa es mi mirada, y ¿no? cada vez van a ser más probablemente, ¿no? Claro, muy sobreprotegidos en el sentido, tú lo ves o no, desde el colegio, desde que no se les puede retar a los niños, no se puede hacer nada. Entonces, a veces yo veo los límites un poquito difusos con alguna de las nuevas generaciones. En mi caso no pasa porque mi marido es un sargento, así que ahí menos mal es el que pone las reglas. Pero creo que esta mezcla de querer las cosas rápido, de tener pocos límites, te hace tener como este principio del placer como muy presente y baja tolerancia a la frustración, ¿ya? Y en un entorno, ¿verdad?, más de millennials tardíos o baby boomers o generación X, que tal vez hemos sido más hijos del rigor, que mucho más del rigor, ¿verdad? Sí, claro. Muy de esperar a la satisfacción, esperar a tener poco en el logro. Claro, 2 o 3 años de resultados buenos antes de que te asciendan, cuando las nuevas generaciones quieren que sea ojalá al año, ¿verdad? Te hacen tener como tal vez miradas distintas del trabajo. Entonces es difícil a veces entender un paradigma desde el propio, desde por qué tú quieres las cosas tan rápido y tú por qué te demoras tanto en tomar decisiones. Entonces, yo creo que es importante como, más que juzgar, yo te decía al principio que creo que tener una mirada de respeto es súper importante. Entender también y entender como la cosmovisión del otro, más allá desde opinar desde mi punto de vista, paradigma, sino que desde qué paradigma lo están qué es lo que mirando. están viviendo y tal vez más que forzar a veces las cosas de que yo quiero de que esto ocurra a mi manera, tal vez aceptar un poco más las cosas como vienen y cómo yo puedo sacar el máximo partido así tal cual. ¿A qué me refiero con esto? Permanencia en la empresa. Estoy contratando a un centennial, hoy un centennial que la verdad, una persona súper inteligente, pero tal vez ya me declaró que va a estar 1 año en la empresa y después va a querer hacer su propio emprendimiento. Bueno, ¿y por qué en vez de buscar cómo retenerlo, buscar algo, oye, aprovechemos ese año que vamos a tener con esta persona, veamos cómo puede entregar valor, ¿verdad? Cómo puede formar a otros y cómo en ese sentido tener un nuevo paradigma. O sea, no necesariamente ese paradigma de la permanencia, de que vas a estar 5, 10 años o de que tu expectativa va a ser ascender. Yo creo que nosotros probablemente crecimos con ese paradigma de la escalera corporativa. Claro, tú entras a un piso y podías ver toda tu historia. ¿Verdad? Tú ibas subiendo, especialmente en consultoría, ¿o no? Del consultor junior, senior, socio, etcétera. Y del mundo corporativo también. O sea, partes como analista, el senior, coordinador, subgerente, gerente. Y yo también muchos años tuve ese paradigma hasta que se me agotó. Llegué al cargo que yo quería y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y me di cuenta que ese paradigma hoy día es obsoleto. No nos sirve pensar así. Ahora, ¿qué pasa con la inversión que hay que hacer por muchas veces cuando tú incorporas gente necesitas invertir en ello? ¿no? Inversión, capacitación, hasta que toman el rol. Esto implica como empresa aceptar de que no va a ser así y cambiar el modelo de modo que no necesite ese perfil. Mira, hay una encuesta que se llama Employers for Youth, que la hace My First Job, y
Y es una encuesta, es como un Great Place to Work, pero que evalúa solamente profesionales 35 años o menos. O sea, nunca nos llegó esta encuesta, lo siento, Alexis, no estuvimos fuera del scope. Y muestra que el principal motivador y la principal razón de por qué ellos quieren entrar a una empresa o permanecer en la empresa es por aprendizaje y desarrollo. Entonces creo que independientemente del tiempo de permanencia que va a tener una persona, una empresa moderna no puede no tener en su propuesta de valor el aprendizaje y desarrollo como un eje fundamental, ¿ya? Y yo lo veo eso que además es bastante amplio, ¿no? No solamente a las personas que tal vez sí tengan esta aspiración de hacer carrera, como se dice, dentro de una empresa, es importante invertir en aprendizaje y desarrollo. Tal vez si vas a tener este gig worker, alguien que va a venir a trabajar por un proyecto, también va a querer aprender. O sea, oye, ¿por qué a mí me interesa hacer un proyecto de 6 meses con tu empresa? Oye, porque es un tiempo acotado, pero voy a poder aprender de las personas, del equipo, y esto me va a dar un conocimiento que me va a ayudar también a expandir mis horizontes más adelante. Entonces, eso creo que se ha vuelto hoy día algo muy, muy central en la propuesta de valor de las organizaciones. Estamos conversando con Denise Goldfarb, speaker, autora, docente, consultora y además encantadora conversar con ella. Así que, Denise, muchas gracias por estar de nuevo acá. Denise, hablando sobre los desafíos del líder con estos cambios que estamos viviendo, ¿cómo ves tú el cambio, la evolución del líder que teníamos hace, no sé, 20 años atrás que era exitoso versus el que es hoy día? Bueno, tengo 2 respuestas para eso. Uno es lo que hoy día veo en el liderazgo y lo que se viene. ¿Ya? Te voy a decir un poco primero lo que se viene, o sea, lo que hay hoy día, perdón. Creo que es muchísimo más complejo el ejercer liderazgo hoy día. Primero, porque cambió la definición de quién es líder. Cuando yo entré a trabajar el año 2000, el líder era alguien que ocupaba una cajita y que tenía abajo otras cajitas que le reportaban. Y entonces ese era el líder. Y hoy día eso ya no es así. Hoy día líder es cualquier persona que tenga que movilizar a otros en torno a un objetivo. Entonces en ese sentido se democratizó el liderazgo. Y hoy día... la idea de la jerarquía, ¿no? Exacto, todas las personas hoy día necesitamos ejercer liderazgo. Por algo el Foro Económico Mundial pone dentro de las 10 habilidades necesarias para el año 2030 liderazgo e influencia social. Así lo describe, porque tiene que ver con esto. Entonces, en ese sentido, creo que ya no es solamente valerte de tu autoridad formal para hacer que las personas hagan las cosas, sino que cómo persuadir, cómo motivar, cómo mostrar el sentido, ¿no? Que tiene mucho que ver con el propósito, es hoy día algo fundamental. Y también tener claro no solamente un rol interno en tu equipo, la importancia del autoconocimiento, la importancia dentro de tu organización, sino que también la parte externa. Yo creo que hoy día todos representamos a nuestra empresa, si tienes un rol formal de líder, más aún, y lo hemos visto, ¿no? Con casos bien emblemáticos que a veces los fines de semana ocurren cosas y que ese líder seguía representando a la empresa y que a veces tiene que salir. Bueno, no voy a hablar del de Coldplay, que probablemente, claro. Seguido. Sí, ya eso yo creo que lo deben haber hablado en alguno de los podcasts, pero es el caso probablemente más reciente, ¿no? O sea, de que al final un líder representa 24/7 a la empresa donde trabaja, ¿ya? Entonces ya no es un tema del límite de cuando estoy en la oficina y cuando estoy fuera, sino que tú siempre eres un representante. Y eso yo creo que hoy día le estamos tomando mucho más el peso. ¿Qué pasa con el líder del mañana? Ya acá quiero hablar de inteligencia artificial. Los equipos van a cambiar radicalmente. Los equipos ya no solamente van a estar compuestos de las personas que están contratadas por tu empresa, sino que ahora van a estar, parte de esas personas van a entrar y salir, estos gig workers que estábamos hablando, y otra parte, adivina quién va a ser. Va a ser los agentes de la inteligencia artificial. De hecho, en este informe del futuro del empleo del World Economic Forum, anticipan que para el año 2030, 1/3 de las tareas se va a hacer 100% por humano. 1/3 se va a hacer por personas interactuando con tecnología y 1/3 se va a hacer de manera autónoma, ¿ya? Entonces, el líder va a tener este nuevo equipo donde va a tener que asegurar cómo es esta interacción entre las personas y la tecnología. Y este tema de los agentes de inteligencia artificial, yo no le voy a poder ir a decir al CTO, al gerente de tecnología, oye, ven a arreglarme el agente porque dio una mala respuesta frente a un cliente. Porque es parte de mi equipo. Es parte de mi equipo. Yo voy a tener que estar a cargo de cómo yo lo voy a entrenar.
entrenar, cómo le voy a hacer el seguimiento, cómo voy a identificar que realmente está actuando éticamente, cómo voy a identificar si está alucinando, si está entregando información correcta o no. Entonces va a ser un nivel ya distinto de complejidad para el liderazgo. No solamente entonces me tengo que hacer cargo de motivar, de entrenar, de enseñar a las personas humanas, sino que entender cómo están interactuando con la tecnología y entender también cómo mis agentes están haciendo bien su trabajo. Nombraste la ética en esta última respuesta y nosotros también vemos que se da la paradoja que hoy día la ética es buen negocio. Tener ética dentro de la organización genera buenos resultados, que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo tú, está cambiando tanto que si no tenemos algunos mínimos comunes, es imposible no solamente operar entre las distintas personas, sino que es difícil también agregar valor a los distintos grupos de interés. Por eso hoy día la ética es buen negocio. Háblame un poquito más. ¿Cómo ves tú la ética dentro de este nuevo paradigma que se está instalando? ¿Qué es lo que tienen que hacer los líderes empresariales para que esto efectivamente ocurra? Bueno, creo que estamos llegando a un nivel distinto, ¿verdad?, de importancia a esto. Las organizaciones han incorporado mucho políticas de compliance, ¿verdad?, de tener límites mucho más claros entre lo que es un buen actuar y lo que es un mal actuar. Creo que en ese sentido se ha avanzado mucho en las empresas. Están los canales de denuncia, entonces yo creo que en ese sentido hoy día es bastante más claro, ¿no? Claro. Desde lo que es eso. Pero sin duda el cómo tú estás entrenando, cómo estás también formando conciencias para que cada uno vaya desarrollando sus criterios, más allá desde la penalización o no, desde el control o el reglamento interno, sino que cómo tú también estás teniendo como un actuar ético, es algo que se está fomentando cada vez más. Yo he estado en al menos 2 empresas donde todos los años nos entrenaban en este tema, ¿ya? Entonces creo que es algo que cada vez está siendo más importante. Y bueno, y sin duda con la introducción de la inteligencia artificial, ahí se empiezan a plantear nuevos dilemas, ¿verdad? De cómo se está haciendo un seguimiento, cómo se está haciendo un control adecuado para que esta inteligencia artificial, que tiene tanta capacidad y que puede interactuar solo con un cliente, por ejemplo, cómo yo puedo identificar que haya este tipo de desvío. Entonces yo creo que eso, ¿qué es lo que está requiriendo? Que el entrenamiento de la tecnología y de la inteligencia artificial sea hecha por equipos disciplinarios. Multidisciplinarios. Entonces, no solamente que esté la persona que sabe, ¿verdad?, de programación, sino que hoy día se está incorporando personas del mundo de la filosofía, de la psicología, de la pedagogía, en este entrenamiento para tener realmente una mirada mucho más 360 de que se esté actuando de una manera correcta. Entonces, yo creo que va a tener como esa escala, ¿o no?, desde los límites más claros, desde seguir creando como estas conciencias y también de cómo esto se traspase a la tecnología y que claramente tiene que haber una supervisión humana. Yo creo que esto de dejar tan libre el control y tanta autonomía nunca puede ser tan así, porque obviamente va a haber ciertos criterios y cosas que las personas vamos a ser capaces de poder entender, cuál es la reacción de otra persona, qué está pasando con los sentimientos. Entonces, creo que eso nunca se puede dejar del todo. Por eso nosotros hablamos de conciencia, ¿no? Que necesitamos que a nivel de los individuos se tome esto y se incorpore. Denise, con los mayores. Los mayores nosotros veníamos acostumbrados a un mundo en donde éramos más o menos predecibles, y lo que estudiábamos nos servía casi en general para toda la vida. No necesitábamos volver a estudiar mucho para navegar, ¿cierto?, toda nuestra época laboral. En este nuevo ambiente donde cada vez vamos a tener menos jóvenes, van a ser más escasos, van a ser por lo mismo más valiosos, ¿cierto? Y por otra parte vamos a tener cada vez más mayores. ¿Qué me dirías tú con respecto a los mayores? ¿Cuáles son los desafíos que tienen y qué es lo que deberían estar haciendo? Bueno, creo que a mí por lo menos me pasó. Yo recuerdo, yo estudié psicología en la universidad, tuve que leer muchísimo. Y me acuerdo cuando estaba el día de mi graduación, recibiendo mi diploma, y muy orgullosa, ¿verdad?, muy sonriente. Y por mi cabeza pasó un pensamiento que era, oye, qué bueno que me estoy titulando porque nunca más abro un libro. Yo siempre fui muy buena para leer, pero la verdad es que fue tanto que como que terminé media saturada. Y obviamente que estaba tremendamente equivocada.
Algo que hoy día no nos podemos confiar es que nuestro título universitario nos va a servir, como bien decías tú, por los 40 años que vamos a estar trabajando. Y eso es un cambio de paradigma muy importante que creo que todavía no le estamos tomando tanto el peso. Algo bueno es que el aprendizaje no es solamente estudiar, leer un libro o ir a la universidad. Y creo que el aprendizaje es un concepto mucho más amplio. De hecho, hoy día, por ejemplo, las áreas dentro de las organizaciones que imparten, ¿verdad?, enseñanza, ya no se llaman áreas de capacitación, hoy día son áreas de aprendizaje. ¿Y por qué es importante el cambio de la palabra? Porque la capacitación habla de algo mucho más top-down, donde la organización define cuáles son los contenidos. Y los contenidos que se daban para capacitarse eran normalmente asociados a tu rol. Entonces estaba como bastante acotado. Y hoy día había una proliferación. Primero creo que Internet ha sido maravilloso en cómo democratizar el conocimiento. Y las empresas hoy día yo te diría que están disponiendo una serie de plataformas, pero ya no son tan rígidas, ¿no? Tal vez yo te voy a exigir algunas capacitaciones que son obligatorias, tal vez por normativa legal o que tienen que ver con tu rol, que son necesarias, pero te voy a dar también otras herramientas. Plataformas de aprendizaje, un Coursera, el mismo LinkedIn Learning, ¿verdad? Udemy, tienes distintas. Yo voy a poder elegir entre cientos o miles de cursos. ¿Por qué? De acuerdo a mis intereses y a mis motivaciones, cuáles son los aprendizajes que a mí me gustaría tener, cuáles son los temas de los que a mí me gustaría estudiar. Y eso hoy día es algo que está siendo financiado por las empresas. Y creo que más allá de solamente los recursos que entrega una empresa, cada uno tiene que formarse su propio ecosistema de aprendizaje. Y este ecosistema puede estar compuesto desde escuchar podcast, ¿verdad? Así que como estamos acá en el bien común, podemos ponerlo entre los favoritos. Yo, de hecho, hoy día estoy haciendo mucho cuando viajo, yo me descargo podcast y los voy escuchando en el avión. Tienes newsletter, tienes charlas TED, tienes videos, tienes YouTube. O sea, hoy día el problema es que ver, ¿no? Claro. Es tanto el material somos disponible. Tremendamente privilegiados. Nunca antes en la historia hubo tantos recursos gratuitos para aprender. Entonces yo creo que hoy día no es una excusa. Yo no puedo aprender o mi empresa no me da los recursos porque hoy día de verdad podemos aprender de lo que sea y de manera gratuita. Entonces creo que eso es algo muy bueno, ¿ya? Las generaciones mayores probablemente tienen tal vez un poquito más arraigado este paradigma, ¿no? De que cuando jóvenes estudiábamos, después trabajábamos y después nos jubilamos, y de repente nos damos cuenta, esas personas mayores que tienen, no sé, 55, 58 años y dicen, oye, pero yo no me veo jubilado en 2, 7 años más. Entonces tal vez, ¿qué es lo que voy a hacer en esta segunda mitad de mi carrera? ¿Cómo yo quiero seguir aportando? ¿Cómo ¿Qué yo le no dirías quiero tú a seguir ellos obsoleto? que cuando miran y dicen, pero yo la tecnología apenas como decía antes, apenas puedo conectarme prender el televisor en la casa? ¿Qué le dirías tú a ellos? Yo les diría que hay que estar siempre abiertos a aprender. Si nosotros queremos mantenernos vigentes, es fundamental vernos a nosotros mismos como aprendices permanentes, y en ese sentido no hay nada que no podamos aprender si es que tenemos ganas. Y a veces uno tiene como este paradigma de, oye, es que yo nací malo para las matemáticas, entonces no puedo aprender matemáticas. No, en realidad es un tema de ganas, es un tema de esfuerzo, es un tema de perseverancia. Entonces podemos aprender lo que nosotros nos planteemos. Y yo les diría a las personas mayores que no se aíslen, porque hoy día nada de lo que hagamos va a detener el avance de la tecnología. Entonces creo que es mucho más importante subirnos a ese carro que está avanzando muy, muy rápido, y creo que eso también nos va a ayudar a mantenernos en contacto con las generaciones más jóvenes, nos va a ayudar en nuestra autoestima, ¿verdad? En nuestra autovalencia. O sea, imagínate, hay muchas veces, ¿no?, cartas ahí al diario de, oye, personas de 80 y 90 años que van al banco y que los mandan en el fondo a entrar en la aplicación y a completar acciones y que no saben cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que no subirse hoy día a la tecnología implica un autoaislamiento, implica una autosegregación. Entonces yo les diría, hay que buscar cómo aprender. Además que con los cambios, la velocidad de cambios, lo que hoy día hace sentido en cualquier momento deja de serlo. Hace poco tuvimos a Alan Meyer en una versión presencial del bien común, y él contaba como un mea culpa que hasta hace pocos años atrás a todos les decía, a todos los jóvenes, estudia programación, sé un muy buen desarrollador. Y hoy día tú estás viendo lo que está pasando con
con el mundo del desarrollo de software. Entonces, es tan cambiante que si no estamos incorporados, esto en un libro de Thomas Friedman decía, la diferencia entre tenemos que pasar de caminar a andar en bicicleta. Ese es como el cambio que necesitamos incorporar. Ahora, Denise, para ir cerrando un par de preguntas más, cuando tú entras a una empresa, como ahora, como quizás en tu rol más de consultora, entra a una empresa, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que miras para ver si la empresa está acorde a estos tiempos, del punto de vista de los talentos? Bueno, creo que es importante primero entender su declaración, su mirada de la estrategia de personas, cómo conversa con el negocio, y ver también cómo está promoviendo el desarrollo profesional. Y yo veo algo común, bastante transversal en la mayoría de las empresas con las que he trabajado con más de 60 empresas en estos años, y es que hay una intención o un anhelo que habla de cómo buscar que las personas sean protagonistas de su propio desarrollo. Eso yo te diría que es algo que está ocurriendo bastante y que habla de cómo alejarse de esta mirada paternalista, donde uno esperaba que fuera la empresa o tu líder el que te dijera, Alexia, estás listo para tu próximo paso. Entonces, como tú eres realmente el que fija cuál es tu próximo camino, cuáles son tus próximos pasos, y tú buscas como aliado a tu líder, los recursos que te entrega la empresa y cómo tú mismo te puedes ir armando ese camino. Esto puede sonar fácil y hasta obvio, pero yo te aseguro que no es nada fácil y nada obvio, porque tenemos demasiado arraigada esta mirada paternalista, de esperar que nuestro líder nos venga a buscar cuando estemos listos, que la empresa me prepare el plan de carrera. Bueno, llevamos 100 años trabajando así, ¿no? Claro. Lo tenemos incorporado. Mucho tiempo. Entonces, esto no pasa solamente por tener una linda campaña de comunicaciones que diga ser protagonista de tu propio desarrollo, sino que es un cambio de mindset. Y esto mismo está muy alineado con lo que me lleva a mí a escribir este libro, Consciente de mi futuro, donde me doy cuenta, especialmente con las personas que llevan mucho tiempo trabajando en la misma empresa, que les cuesta mucho plantearse desafíos, les cuesta mucho tomar ellos a veces las riendas de plantearme qué es lo que quiero hacer y verme fuera de mi desarrollo lineal. Oye, siempre trabajé en operaciones, mi próximo paso es ser gerente de operaciones. Bueno, ¿y por qué no te vas al área de marketing? ¿Por qué no te vas al área comercial? Es que yo no sé vender. ¿Realmente no sabes vender? Entonces creo que tenemos que aprender a mirarnos fuera de la caja y creo que es un proceso que no es tan fácil de hacer. Creo que ojalá tenemos que buscar cómo desarrollar otras habilidades que puedan ser complementarias. Por ejemplo, yo en paralelo a mi época corporativa yo empecé a hacer mentorías por fuera y a mí se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo porque primero me di cuenta que yo podía tener impacto en personas fuera del ámbito de mi cargo y fuera de mi organización. Y eso me empezó a hacer mucho sentido y se transformó finalmente como el propósito de lo que yo busco, ¿no? De cómo buscar, yo también hablo mucho con ciencia, ya lo viste ahí, consciente de mi futuro, de cómo yo busco que tú realmente seas consciente de futuro. Por lo mismo, tengo un test, ¿verdad? Tengo una metodología, que es la metodología CAM, que habla de 3 pilares. Carrera, habla de cómo tú visualizas tu carrera futura, pero no pensándolo linealmente, sino que viendo realmente, conectándote con tus capacidades y cómo desarrollar ese potencial. Cuando tú logras visualizar el futuro, entender qué es lo que tienes que aprender. Y tercero, si las personas que toman las decisiones no te conocen, no va a pasar nada. Y por lo mismo tienes que trabajar tu marca personal, que habla lo que realmente a nosotros nos define. No nos define ni nuestra carrera, ni nuestro cargo, ni la empresa, pero cuál es ese valor único que podemos aportar. Eso es lo que se conoce como marca personal, que yo sé que es un concepto que a mucha gente no le gusta. Pero la marca personal, ¿cómo se entera las personas? Porque te conocen, porque trabajaron contigo, te conocen directamente, o porque tú manejas también a nivel digital, tú comunicas a través de tus redes sociales, a través de comunicaciones, de medios, de podcasts, ¿verdad? ¿Cuáles son tus mensajes? Entonces, cualquiera de esos dos canales hablan, ¿verdad? Y transmiten cuál es tu propuesta de valor única. Y tenemos que entender que hoy día eso es lo que posibilita el desarrollo profesional. El poder tener esta visión de carrera, el estar aprendiendo de manera continua y también el trabajar y eso transmitirlo a través de tu marca personal. Por eso, a comprar el libro Consciente de mi futuro, ¿cierto? Denise, y para cerrar, ¿qué mensaje le darías tú a los líderes empresariales que todavía están
viviendo bajo la idea de que en realidad las cosas van a seguir siendo como han sido siempre. ¿Qué le dirías tú a ellos? Bueno, yo diría que van a venir cambios importantes. Los cargos, hay muchos cargos emergentes, cargos que están desapareciendo, hay nuevas habilidades que vamos a necesitar desarrollar. De hecho, se anticipa que casi 40% de las habilidades que van a necesitar en el trabajo va a desaparecer, va a cambiar en el fondo para el año 2030. Y en ese sentido, el instalar una cultura de aprendizaje va a ser clave, base para poder aumentar la competitividad en una empresa. Entonces, la capacidad que va a tener una organización de poder adaptarse a los cambios de su ambiente va a ser clave. Va a ser clave para poder realmente mantenerse competitiva, y eso va a estar dado y va a estar directamente relacionado con cómo tú construyes esta cultura de aprendizaje. Yo siempre digo lo siguiente: imagínate que tú estás un jueves a las 10 de la mañana haciendo un curso e-learning y pasa tu líder por detrás. ¿Cuál va a ser su reacción? Te va a tocar el hombro y te va a decir: Alexis, qué bueno, me encanta que estés preparándote, que estés formando. Te va a decir: oye, Alexis, ¿qué pasa con el proyecto X? Entonces, eso te marca toda la diferencia, ¿verdad? De cómo esa empresa ofrece ciertos espacios, ¿verdad?, de libertad, de cómo se insta, se promueve el aprendizaje, o cómo siempre se pone lo urgente por sobre lo importante. Denise, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos conversando sobre otro tema donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar para el Chile que se nos viene. Muchas gracias. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami.